Hola, hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Minuto y Resultados 2.0, unos episodios de podcast que vamos a estar realizando con la finalidad de llevarles justamente el conocimiento, ¿no? de varios personajes dentro del mundo deportivo, de la locución. También estaremos entrevistando a diversas personalidades, ¿no? Del balompié nacional. Queremos también comenzar este episodio dándole, por supuesto, la bienvenida a nuestro compañero Rafael Sotillo, que me va a estar acompañando en compañía también del gran invitado que vamos a tener para esta edición y del cual vamos a hacer justamente la presentación en muy pocos minutos. Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas estos días, ¿no? esta cuarentena? Hola, ¿qué tal amigos de Minuto y Resultado 2.0? Espero que estén muy bien. Hola Ángelo. Bien, en realidad llevándolo tranquilo, siguiendo las instrucciones que nos dan las autoridades competentes, resguardándonos en casa y tratando de crear contenido para toda la audiencia, que es tan bonito, por supuesto, reencontrarse con ella después de tanto tiempo, de no pisar el estudio, de estar ahí hablando contigo, con Carlos, con Álvaro, con todo el equipo hermoso de Minuto y Resultado, y por supuesto, orgullosísimo de tener acá a nuestro invitado de hoy. Sí, sin duda una persona extraordinaria, ¿no? Con la que vamos a estar conversando en los próximos minutos. Antes quería recordarle a toda la audiencia que se conecta a través de nuestro podcast, que estamos disponibles en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también en YouTube, para que puedan escucharnos por esas distintas plataformas. Así que bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a José Manuel Vieira, a quien tenemos el gusto y el honor de presentar en este podcast. Así que bueno, José, bienvenido a Minuto y Resultados 2.0. ¿Cómo estás? Gracias, muchachos. Muy contento por mi parte de tener este contacto con ustedes. El primero, además, que tenemos. Ni siquiera nos conocemos personalmente, pero seguro que hay suficientes afinidades como para que la conversación sea fluida y menos dudar que la voy a disfrutar. Así es, José. Sin duda que para nosotros también un placer, ¿no? Y un privilegio poder compartir este episodio contigo. Comenzar, José, por el tema de la pandemia mundial que estamos viviendo, ¿no? Por esta cuarentena que, nos tiene a todos justamente en la misma circunstancia. ¿Cómo la estás llevando tú? ¿Qué has hecho estos días para tratar de no pensar tanto en que es un encierro, sino más bien en que es también un escape y una oportunidad para hacer otro tipo de cosas que a lo mejor podías tener olvidadas o que, simplemente para compartir, ¿no? Con tu familia y demás cosas? Bueno, la verdad, saben que para mí no está representando un cambio radical en mi cotidianidad. Bueno, efectivamente estoy también en claustro, en confinamiento, pero aquí donde me tocó, en mi casa actual, en Barcelona, en España, yo estoy ya hace muchos años acostumbrado a ver si uso un término acuñado hace muchos años, la solitariedad, de vivir solo por elección, y eso incluye parte de mis actividades profesionales. La ventaja de lo que acá en España llaman teletrabajo, es decir, comunicación o trabajo a distancia por internet, para mí es normal hace ya bastante tiempo. Tengo mi estudio casero y ahí grabo las locuciones que con muchísima frecuencia tengo que enviar, porque mis proveedores, mis contactos o mis clientes, como se les quiera llamar, son internacionales, para básicamente Latinoamérica. El trabajo que hago acá en los estudios en Barcelona es de doblaje, pero eso no tiene la continuidad que me obliga a salir normalmente, ¿no?
Son proyectos que se presentan con cierta eventualidad, pero el trabajo que hago de locución para Latinoamérica sí es prácticamente diario. Y eso ya sucedía incluso estando yo en Caracas, ya hasta el 2018. Se iba haciendo cada vez más frecuente que yo pudiera grabar en casa. Entonces, paso ya hace años mucho tiempo en casa, casi que normal para mí. Y entonces, en medio de este confinamiento obligatorio, del que salgo, bueno, para lo que debemos salir todos, ¿no? Al mercado cuando ya se agotan las provisiones, pues bueno, no lo he hecho mucho en falta el salir a la calle. No es que no me haga falta, pero tengo mis actividades más o menos habituales. Yo además tengo como también entre las ventajas con las que me toca, y por eso tal vez no sea un referente ideal para este tipo de testimonios, pero yo, por ejemplo, desde niño, yo jamás en mi vida me he aburrido. Yo no sé, jamás salió esa frase de mi boca, nunca ha salido, estoy aburrido. Siempre me ha sorprendido que qué sé yo, amigos, familiares, gente diga estoy aburrido, estoy harto de estar. A mí eso nunca me sucedió, y menos ahora. Entonces, y adicionalmente, fíjate cuántas ventajas tengo, fíjense, no tengo tampoco horarios fijos para absolutamente nada de lo que hago en la vida, incluso las cosas más personales, elementales, domésticas. Yo no me despierto todos los días a la misma hora, yo no desayuno, ni almuerzo, ni ceno a la misma hora todos los días, yo no grabo, mi trabajo en casa no lo hago todos los días a la misma hora. Las cosas más simples, las cosas más elaboradas no las hago en un horario fijo. La rutina, a mí, yo sé que muchos psicólogos recomiendan todo lo contrario en estos días, ¿no? En días de encerramiento obligatorio, recomiendan que se tenga establecido una rutina horaria para las diferentes actividades que se puedan hacer en casa. A mí no me resulta eso, a mí todo lo contrario. Entonces, bueno, las actividades sí, más o menos son las mismas, pero no en eso, no con horario fijo. Entonces, ¿qué hago durante el día? Seguro que hago ejercicios en casa. Eso también lo hacía hace mucho tiempo, pre-pandemia. Las locuciones, por supuesto, grabo. Obviamente veo televisión, revisar las redes sociales, la comunicación a través de WhatsApp, obviamente, constante. Leo digitalmente, pero leo, puede ser libretos o guiones de teatro, porque, bueno, esto me atrapó en medio de una preparación para unas presentaciones teatrales en Caracas que iban a ser a finales de mayo, y de paso me quedaba ya junio y julio para narrar la Copa América y la Eurocopa por radio y por televisión. Eso también se canceló, por supuesto, y bueno, entonces esas actividades las voy repartiendo a lo largo del día, lo que además he dicho que nunca me he aburrido. Imagínate ahora con todas las ofertas de las plataformas que hay para ver series y películas espectaculares. La verdad es que a mí particularmente ni siquiera me alcanzan las horas del día para todas las actividades que hago. A mí, y tal vez Álvaro ya se haya dado cuenta de que yo en las madrugadas estoy activo, siempre he sido muy noctámbulo, y en estos días, pues bueno, donde además los horarios están tan desplazados para todo el mundo, nunca mejor dicho, lo del planeta global del que hablaba Marshall McLuhan hace mucho tiempo, y bueno, entonces estoy casi que 24/7 conectado con el mundo, ¿no? O sea, con familia, con amigos, lo que sea, a través de
del WhatsApp sobre todo, estoy todo el tiempo activo y de eso no me cansan las horas. Cuando me despierto ya sé que tengo pendiente o grabar locuciones o tengo que actualizarme con alguna lectura, en fin, no me da tiempo a aburrirme, me sigue quedando extraño el término y la sensación del aburrimiento. Qué bueno, José Manuel, me alegra un montón escucharte y que estés aquí en Minuto y Resultado 2.0, gracias por estar acá. Y yo, para empezar, quería recordar una fecha en específico. Año 1989, ese año, el mismo en donde cayó el muro de Berlín. Ese mismo año, el AC Milán se proclamó campeón de la Copa de Europa, ganándole 4-0 al Bucarest en el estadio del FC Barcelona, en el Camp Nou. Y ese mismo año se graduó José Manuel Vieira en la Universidad Católica Andrés Bello de Comunicación Social. Pero no es específicamente esa fecha la que quiero recordar, sino remontarme 5 años más tarde, mejor dicho. ¿Cómo fue esa decisión de estudiar Comunicación Social y sumergirte en este mundo? Me asusté un poco cuando mencionaste el resultado del partido, porque pensé, no me diga que me van a preguntar qué estaba haciendo y si recuerdo quién es, No. que haga mi comentario sobre el partido. Qué bueno, gracias. Bueno, trato de resumir, cosa en la que soy bastante malo también para sintetizar, como ya se habrán dado cuenta. Empecé a estudiar comunicación, como muchas de las cosas que me han sucedido en la vida, no personales, sino profesionales y académicas, por pura suerte o agradeciéndole a alguien, no a una decisión, ni a un objetivo, ni una meta que yo me haya puesto. Y yo, saliendo de bachillerato, no tenía ni idea de qué hacer con mi vida académica, sobre todo. Y me decidí por publicidad y mercadeo, porque era una carrera corta de 3 años, no tenía matemáticas y además de eso tenía una parte creativa, que es lo que a mí me gustaba de niño hacer para jugar. Grababa programas de radio, sobre todo de tipo radionovelas, pero de ciencia ficción. Grababa videos, imagínate, para aquella época no existía la posibilidad de grabar videos. Pero bueno, todo ese tipo de cosas que para mí era un juego, lo que medio se acercaba, porque tenía en el pensum, tenía radio y algo de televisión también, era publicidad y mercadeo, y como para salir de eso rápido, en 3 años, ¿no? Yo no quería saber más nada de pupitres y de salones ni nada de eso. Pero estudié publicidad y mercadeo, y bueno, al terminar, antes de incluso de presentar la tesis, donde esa etapa que hay que hacer pasantías y todo lo demás, se me empezó a complicar el panorama. Ya para entonces me empecé a dar cuenta que yo soy muy malo, y sigo siéndolo, para enviar currículum, para tocar puertas, para hacer una llamada y pedir una oportunidad. Y bueno, llegó el momento en que ni siquiera conseguía una pasantía, y me decepcioné muchísimo y quedé como en un limbo. No sé si arrepentido de haber estudiado publicidad y mercadeo, estaba absolutamente perdido. Y un primo, luego de un año de yo, entre comillas, no hacer nada, en realidad lo que hacía era leer muchísimo. Tenía torres de periódicos del Nacional y el Universal con sus respectivos cuerpos para la época. Ustedes son muy chamos y tal vez no vivieron esa época del diarismo venezolano, pero eran torres de periódicos, entonces, y leía todos los cuerpos, todos los temas. Entonces, sin darme cuenta, me estaba como manteniendo muy bien informado en diferentes temas. Pero bueno, estaba ahí, no tenía ninguna otra actividad, mantenido por mi papá y más nada. Y un primo mío que estudiaba en la Católica, estudiaba cualquier cosa de administración, creo, y contaduría, me dijo: tú debiste haber estudiado comunicación, porque bueno, yo de niño siempre imitaba voces, imitaba profesores, qué sé yo.
pero solo para un círculo muy cercano, solamente para los panas, porque era y sigo siendo, aunque parezca mentira, muy, muy tímido, muy retraído. Y bueno, ese primo me dijo, debiste estudiar comunicación social, y a mí me daba una flojera tremenda hacer todo el papeleo y nada, como que no le paraba. Y él fue el que hizo todo el papeleo para entonces lo que se necesitaba, el CNU, inscribirme en las diferentes universidades para presentar examen de admisión, con preferencia en la católica. Él cuadró todo y me dijo, tal fecha tienes el examen de admisión. Fui y dije, bueno, será comunicación social, y dije, bueno, a mí que, claro, el fútbol me encanta, no me gustaba ninguno de los, con todo respeto lo digo, con ninguna de las referencias que yo tenía como en cuanto a narración y comentarios, sino para el periodismo impreso, y concretamente era Cristóbal Guerra, que, como les digo, leía todos los temas, y por supuesto el fútbol era el primordial, y el único en el que notaba una diferencia grandísima con respecto a sus compañeros que escribían de fútbol en Venezuela era Cristóbal Guerra. Cristóbal Guerra, disculpa que te interrumpa, José, Sí, compañero tuyo, ¿no? En algún momento también. Posteriormente, porque para la época él era profesor en la Católica y yo era un estudiante que entraba en la Católica, y que entré con él como referente y dije, bueno, si voy a estudiar comunicación social, bueno, como siempre me ha ido bien escribiendo, digamos en castellano y literatura, leía muchísima literatura también y qué sé yo, y encontraba entre comillas, en la pluma de Cristóbal Guerra una diferencia grandísima. Él mezclaba muy bien referentes literarios y musicales con el fútbol, y eso a mí me parecía súper novedoso y atrayente. Y bueno, cuando entré a estudiar a la Católica, bueno, a todas estas, mi primo me cuadró todo y hice el examen, y cuando para entonces se necesitaba un promedio mucho más alto para entrar a la escuela de comunicación, pues bueno, me fue muy bien en el examen y quedé. Y ahí me cambió la vida totalmente. Tanto que estudiando ahí comunicación social, aun cuando la referencia que tenía y el supuesto norte era dedicarme al periodismo impreso, el periodismo de fútbol específicamente, estando en comunicación social, me empezaron a descubrir, no yo, porque una vez más, como ven, mi meta nunca la tuve clara, ni tuve el sueño, ni la ilusión de hacer las cosas que hago actualmente o desde hace mucho tiempo. Las disfruto todas, pero ninguna fue un sueño, una ilusión, una meta. Bueno, estudiando comunicación me empezaron a descubrir aptitudes que yo ni tenía idea que tenía. Y bueno, entonces para mí fue significativo. Me cambió la vida en lo personal y por supuesto en lo profesional. Me abrió caminos que yo no me imaginé nunca profesionales. Perfecto, José. Una buena trayectoria justamente de lo que fue tu comienzo en la Universidad Católica Andrés Bello, porque sí, lo que dices es muy cierto. Muchas veces uno sale del bachillerato y probablemente no tiene muy claro lo que quiere ser, y posteriormente, a medida de una primera experiencia, es que determina que quería otra, y pues bueno, ahí es cuando justamente uno trata de buscar el lugar en el que te sientas cómodo, ¿no? Y bueno, fue justamente lo que te pasó a ti de acuerdo a lo que nos estás comentando. Pero yo me quería ir también, José, a otro año importante en tu carrera, ¿no? En tu trayectoria como profesional, y es justamente el año 1993, en el que estabas en clases de teatro, y Lilo Schmidt, justamente una reconocida también, ¿no?, actriz en el mundo del doblaje, te propuso ingresar al mismo, ¿no? ¿Cómo fue justamente, José Manuel, esa iniciación en un mundo diferente, capaz al universitario, ¿no? Porque claramente en la universidad, cuando estudias comunicación social, no te enseñan
a lo mejor te lo indican muy por encima, pero no a profundidad sobre lo que es la actuación de doblaje, pero con esta oportunidad pudiste ingresar justamente a este mundo. Cuéntanos cómo fue ese proceso. Bueno, ya como mencionas, fue determinante Lilo Smith, a la que yo considero mi madrina y hermana en el doblaje, pero todas mis actividades profesionales están entrelazadas, entreligadas. Una me llevó a la otra. Entonces, en la universidad, donde tuve esa formación en la praxis, sobre todo de actuación, y obligatorio además, era porque a mí la parte técnica, el manejo de una consola, de una cámara, de ese tipo de cosas a mí nunca me llamó la atención, no me gustan, obviamente no me gustaban para la época, pero alguien tenía que pararse delante de un micrófono, delante de una cámara o algo y por descarte, porque algo tenía que hacer como parte del equipo académicamente, y entonces me dijeron, bueno, si no vas a manejar cámara, no vas a manejar consola, te tienes que, bueno, graba tú esto, y a alguien le gustó lo que habré grabado, lo que habré hecho como actor frente a la cámara, y bueno, eso empezó a dar una dinámica práctica, sobre todo porque me llamaban de otros grupos, de otros equipos, de otros años, incluso superiores y menores que el que estudiaba yo, y eso me fue dando una práctica tremenda sin haber hecho cursos ni talleres de actuación. Por eso nunca hice tampoco un curso de actuación, pero sí esa práctica me llevó a que recién graduado, ya otra vez porque alguien me lo propone y no porque yo lo sueño o me lo propongo, había empezado ya a hacer teatro profesional con el grupo Bagazos inicialmente, y con mi gran llave, mi gran compinche artístico, que es José Tomás Angola. En la universidad hacíamos muchas cosas audiovisuales y en las cátedras de cine, de radio y de televisión. Y cuando salimos de la universidad, yo trabajaba en cualquier otra cosa, en prensa corporativa de la Organización Polar. Y paralelamente o después decidí que aceptaba la propuesta de hacer teatro profesional. Ya estaba haciendo teatro profesional. Y en un ensayo de una obra se acercó Lilo Smith y vio y le gustó mi trabajo y me propuso eso. Me propuso, ¿a ti no te gustaría hacer doblaje? Porque creo que tienes las herramientas, la dicción, la voz y qué sé yo, y la actuación, la interpretación. Y yo le dije que sí, pero que no tenía ni idea. Y ella me llevó a los dos estudios más importantes de la época de Caracas y de Venezuela, en realidad, de doblaje, y otra vez con suerte, otra vez hice la prueba, les gustó ahí mismo, no tuve que hacer entrenamiento, lo que se acostumbraba en la época. Si en la prueba inicial gustaba tu trabajo, tu capacidad, y bueno, de ahí arrancó esa carrera hace eso, más de 25 años ya, en el doblaje, y me adelanto de una vez, porque es que va una cosa con la otra, paralelamente o a raíz del doblaje. Eso fue lo que me llevó, lo que me permitió, algún trabajo de doblaje que estaba haciendo para la época, me permitió que me conocieran en el mundo publicitario, otra vez por rebote de alguien, un importante locutor y actor de doblaje en Venezuela, sobre todo en aquel momento, Orlando Noguera, Cerebro, de Pinky Cerebro, entre muchas cosas espectaculares que ha hecho. Él fue el que por necesidad tenía que recomendar a alguien para un casting de un comercial, y nada, me recomendó a mí, me preguntó que si me interesaría, y yo le dije que sí, pero que tampoco, una vez más, sí, claro, pero no tengo ni idea de cómo. Me dijo, bueno, ve a tal sitio y te van a estar esperando para que hagas el casting. Y a la productora le gustó lo que hice, sobre todo porque era fan de la novela Chica da Silva y de mi personaje, que era el principal, el comendador, y ella misma me dijo, no, me encanta, y ya te quedas para este comercial, y de eso allí empezó a rebotar
Y ahí, paralelamente con lo del doblaje, prácticamente un poquito como consecuencia del doblaje, empecé mi carrera como locutor publicitario. Sí, José, y es impresionante porque, para que se den una idea, amigos que nos escuchan de Minuto Resultado 2.0, José Manuel ha hecho personajes importantísimos como Charlie Brown de Nickelodeon, Edward en Full Metal Alchemist, quizás el personaje que dio a conocer a José Manuel Vieira en el continente y en el mundo, fue el conejo rancio de CatDog, fue Jack Phantom en Danny Phantom, que es el papá de Danny Phantom, fue Alucard en Hellsing, la segunda voz de Dexter Morgan en Dexter, entre otros muchísimos personajes. Y ya lo comentaba José Manuel también, el tema de la locución publicitaria, voz de comerciales importantísimos y recordadísimos también, como de marcas importantísimas como Coca-Cola, Bimbo, Farmatodo, Locatel, caracterizaciones como la recordada dosis de familia en Locatel y muchísimas cosas más. Pero quería saber, José Manuel, ¿cómo fue el salto también a la pantalla grande? Porque sabemos que estabas en teatro, luego fuiste escalando, ¿no? Conociendo, expandiendo tus horizontes en la actuación de doblaje, en también la locución publicitaria, y después hiciste algunas películas, ¿no? Sí, es correcto. Muchas menos de las que me hubiera gustado, porque entre todos los géneros de la actuación, yo creo que el que más me gusta, me atrae, y con el que más me identifico es el cine. Pero bueno, ahí, como siempre, depende de otros, que se me dé camino. Pues bueno, ahí no ha resultado tanto como yo quisiera, pero sí, ya obviamente en la universidad había hecho algunos cortometrajes, y luego de salir de la universidad, a principios de los 90, empezó a darse alguna que otra invitación o propuesta para participar tanto en cortometrajes como en largometrajes. No son muchos, repito, no tantos como yo quisiera, pero bueno, me permitió por lo menos darme el gusto de hacer cine, de participar en cine y completar así como que toda la gama, el espectro de géneros de la actuación. Puedo decir que la verdad para mí es una satisfacción enorme poder decir que en prácticamente todos los géneros de la comunicación con la voz y la interpretación en la actuación, creo que he pasado por todas las opciones posibles, conocidas. Entonces, bueno, me sigue quedando siempre el sabor un poquito agridulce de que sí, he hecho cine, pero por mí estaría mucho más dedicado al cine que a otras de las varias actividades que tengo profesionales. Repito, siempre hago ese subrayado. Disfruto y me encantan todas las cosas que hago profesionalmente. Para mí son todas pasiones. Pero bueno, con el cine me queda ahí como un saldo en deuda. Así es, José, y bueno, esperemos que pronto lo puedas, por así decirlo, cumplir, ¿no? Seguir con esa trayectoria dentro del mundo cinematográfico. Pero entonces ahora también tenemos que saltar a otra, como tú bien dijiste, ¿no? Que has hecho realmente de todo dentro de la locución. Saltamos ahora a lo que es la narración deportiva. En el año 98 se disputaba la Copa del Mundo de Francia, en la que Francia justamente saldría campeón, y también al mismo tiempo tu primera oportunidad para, mejor dicho, transmitir ese mundial, ¿no? O sea, siendo el primer mundial que transmitías. ¿Cómo fue? Porque también nos comentabas al principio que cuando estabas en la universidad eras apasionado también al fútbol y que leías mucho la prensa, y en ese entonces, ¿no? A un periodista conocido como Cristóbal Guerra, que posteriormente se convertiría en tu compañero. Pero entonces, ¿cómo fue justamente esa transición a la narración deportiva? Tomando en cuenta que, bueno, el fútbol era una también de tus grandes pasiones.
Sí, correcto. Bueno, el fútbol obviamente como aficionado y practicante lo empecé de muy niño. Iba al estadio y por mi papá, que en paz descanse, tenía mucho contacto con el fútbol venezolano desde muy niño. Estoy hablando de los años 60, así que la cuenta la pueden sacar tranquilamente. No sí. Y bueno, entonces siempre he estado muy ligado al fútbol y específicamente al fútbol venezolano. Y aún cuando a la universidad entré, bueno, y claro que escuchaba los partidos por radio, del fútbol venezolano por radio, y algo de televisión también para la época. No era mucho lo que había, pero sí hubo transmisiones de fútbol nacional por televisión, muy eventuales y esporádicas, pero las llegué a presenciar, a disfrutar. Y estando en la universidad, aun cuando se suponía que el camino iba a ser hacia el periodismo impreso, yo coqueteaba sin saberlo, solamente por jugar, una vez más, narrando, pero en los juegos de video, que para la época sería el Sega y el Intellivision y qué sé yo, lo hacía como broma con mi hermano, con mis primos y amigos. Bueno, me ponía a imitar a los narradores, qué sé yo, y hasta ahí llegaba mi acercamiento a la narración de fútbol. Pero estando en la universidad, además, y sobre todo recién graduados ya, bueno, vuelvo a decirlo con respeto, no tenía como un referente o con quién identificarme en las transmisiones del fútbol por televisión y radio, con excepciones como el maestro Andrés Salcedo. Me gustaba su estilo mucho más que cualquier otro, pero nunca, como una vez más, no lo tenía, pero ni remotamente contemplado dedicarme a eso. Y en el 92, a través, una vez más, de un tercero o de un segundo, mi hermano me puso en contacto con Daniel Chapela, que estaba empezando además también su carrera y trabajaba en radio, y también en la parte impresa, y empecé a leer a Daniel Chapela y decía, pero aquí hay una corrección también, una muy buena manera de escribir sobre fútbol, muy correcta además, en lo formal, en lo académico, y el contenido también, y me identificaba mucho con el trabajo de Daniel Chapela, pero bueno, yo no pensaba trabajar en absoluto en eso, una vez más. Mi hermano me sugería, mi hermano mayor, bueno, el único que tengo como el mayor, y mi hermano me decía, bueno, ¿y por qué no, como te pones a imitar y eso, y por qué no intentas trabajar en radio? Y a mí la verdad no, yo decía, no, mira, no sé, no me veo. Pero él me puso en contacto con Daniel Chapela, nos presentó en el estadio Brígido Iriarte, y bueno, empezó una muy buena amistad. Daniel es un hermano de vida para mí, y Daniel fue el primero que me propuso trabajar, primero como comentarista de enlace. Daniel trabajaba con Tony Carrasco para la época, e iban a transmitir el preolímpico del 92 en Paraguay, y me propuso que yo trabajara desde el estudio con Tony y Daniel desde Paraguay, y así empecé a tener el primer acercamiento a los medios radioeléctricos con la cobertura del fútbol. Y después de eso, en el 93, si no recuerdo mal, o finales del 92, Daniel estaba trabajando en el circuito del Caracas Fútbol Club con Romay Ugarte, y ellos también transmitían, sumando ahí a Edgardo Broner, transmitían los partidos de la selección. Eran estos pioneros de las transmisiones de nuestra selección. Para la época era una rareza y una dificultad enorme transmitir los partidos de la selección nacional, y ellos tenían su proyecto, pioneros como digo, y cuando le coincidió en una transmisión
de un partido de la selección afuera, tenían además Daniel y Romay Ugarte que transmitir partido de una Conmebol, me parece, del Caracas Fútbol Club. Y por responsabilidad con la institución, tenían que poner a alguien, dejar a alguien que hiciera esa transmisión, y Daniel me propuso que yo hiciera la narración, sustituyendo a Romay Ugarte o haciéndole el quite. Y yo me negaba, no, pero ¿cómo voy a narrar si yo esto lo hago solamente por jugar, por bromear, no profesionalmente? Y Daniel insistió, también por la necesidad que tenía de cubrir esa vacante momentánea, insistió y me convenció, o lo hice más por amistad con él que por otra cosa. Y ahí fue mi debut en el 92 o 93 como narrador de fútbol. Solo que muy eventualmente. Después entré ya formalmente, y otra vez por invitación de Daniel, al circuito del Caracas Fútbol Club. Primero 1 o 2 partidos como comentarista, y por razones o por otro cuento más largo, ya como narrador. Y ahí empecé realmente, en esa fecha. Ya cuando llega el 98, ya había hecho el Mundial 94 también como comentarista de enlace, con Edgardo y Daniel, el Mundial del 94, pero eso, como comentarista de enlace. Ellos en Estados Unidos y yo en el estudio, para la época en Radio Tiempo. Uf. Sí. Historia pura. Totalmente. Entonces, del 94 al 98, pues estuve en el 93. Hasta el 2000 estuve en el circuito del Caracas, de manera que cuando llega el Mundial del 98, ya yo tenía un rodaje como narrador de fútbol venezolano. Y bueno, llegó esa propuesta, sí fue mi primer Mundial como narrador, porque como repito, el 94 lo hice como comentarista de enlace, comentarista en el estudio. Y bueno, nada, allí se dio esa conjunción con 3 grandes profesionales y personas que terminaron siendo mis otros hermanos de vida, con Ramón Toni, Carlito Fabián Maldonado como comentaristas, y Quique Rosales, inolvidable y eterno, a pesar de que físicamente ya no nos acompaña, y Quique Rosales y yo como narradores en el circuito FM Center, donde, bueno, nada, desde el 98 y sigo estando allí, y en ese camino de más de 20 años hemos hecho no sé cuántos mundiales. Tengo que sacar esa cuenta, bueno, tengo que sacarla, no la memorizo nunca, pero está en mi currículum cuántos mundiales, Copas América, Eurocopas, partidos de la Vinotinto, eliminatorias, en fin, un montón de transmisiones que hemos hecho a través de la radio, mi gran escuela formativa como narrador de fútbol. Pero sin duda que ese Mundial del 98 marcó también un antes y un después para mí como narrador de fútbol. Así es, José Manuel, hablabas de historia pura, ¿no? Del origen del periodismo deportivo venezolano, y emociona escucharte hablando de todo esto. Hablabas de cómo comenzaste como narrador deportivo, pero por si fuera poco, también lo haces en documentales. Ahora, coronavirus, volcanes en el mundo, explotando, erupcionando, alienígenas ancestrales y secretos de la Biblia. ¿Recuerdas haber narrado algo similar a lo que está sucediendo en el planeta en estos momentos? Pues no, la verdad no que me haya tocado algún documental que yo recuerde sobre un tema similar. Es probable que en alguno de resumen histórico haya mencionado, por ejemplo, en alienígenas ancestrales, en algún pasaje, en algún capítulo, se puede haber mencionado el caso del original Krakatoa, del volcán Krakatoa, que erupcionó hace décadas, pero dedicado específicamente y sobre todo esta parte de una pandemia
sí mencionado en alguna de las series. Humanidad, la historia de todos nosotros, fue otra de las series de menos episodios que hice para History Channel, y ahí por supuesto se tocó la peste bubónica, una de las pandemias más horribles que ha vivido la humanidad. Entonces, sí mencionados, sí tocados al pasar, al hacer la reseña histórica, dependiendo del documental que haya estado haciendo, porque algunos documentales son unitarios, es decir, de un solo episodio o de una sola pieza, pero otras han sido series, ¿no? de varios episodios. Ninguna tan larga como Alienígenas Ancestrales, y digo larga en el mejor sentido porque disfruto mucho esta serie, que ya tiene 10 años al aire, hace 10 años que la estoy haciendo. Pero éxito. Bueno, sí me ha tocado pasar, aunque sea por encimita y tipo reseña, por cosas similares a las que estamos viviendo actualmente. Sí, así es, José. De hecho, llegó el momento de entrar a la primera dinámica aquí en Minuto Resultado 2.0, que bueno, como te comentamos anteriormente, para hablar un poco más sobre temas personales y también deportivos, ¿no? En esta dinámica que te la voy a explicar a continuación, se llama Fútbol a un solo toque. En esta dinámica es un formato de preguntas ping-pong que se trata de planteamientos que te voy a preguntar en este caso y que tú vas a responder lo más rápido posible. Por ejemplo, el mejor partido que viste, tú me vas a decir tal partido. Si te pregunto, mejor mediocampista, tú me dices, por ejemplo, Andrés Iniesta. Si te digo, mejor director técnico que has visto, y tú me dirás, Guardiola. ¿Ok? Entonces, de eso básicamente consisten estas preguntas que te voy a realizar a continuación, y tú me vas a responder con una pregunta rápida y puntual, ¿vale? Vale, soy bastante malo para esto, siempre me ha costado muchísimo elegir cuál es mi mejor película, mi canción favorita, mi película favorita, todo eso cuando me lo preguntan, o veo que se lo preguntan a alguien, digo, pero es que incluso, ¿cuál es la mujer que más te gusta? Y yo, pero bueno, te puedo poner una o 100 ahorita, y dentro de 5 minutos te digo, no, mira, pero es que está fulana y mengana y tal película y tal pero bueno, haremos el mejor intento de no amarrar demasiado la pelota en esta. Yo creo que José sí acepta el reto, a pesar de todo, del fútbol un solo toque. Claro, José, esa es la idea, jugar a un solo toque, ¿no? Así rapidito. Entonces, exacto, voy con aunque se le entregue la pelota al contrario por error en ese toque rápido. Pero a un solo toque, eso es lo importante. Sí, José, voy con la primera pregunta entonces. Transmisión favorita. Hecha por mí, perdón. Sí, hecha por ti, transmisión favorita hecha por ti. La clasificación de la Vinotinto Sub-20 al Mundial. Perfecto. Momento Vinotinto favorito. Diría que ese, pero bueno, para no repetirlo, el partido, bueno, esta posiblemente vaya a ser una respuesta repetida para otra pregunta. El partido Venezuela-Paraguay de la Copa América, con el empate 3-3 a última hora. Perfecto. El mejor papel que has interpretado. ¿En cuál de los géneros? Viste que no es fácil de toque. En el doblaje, en el teatro, en el cine. Vamos a ponértela un poquito más fácil. Vamos a incluir solamente el doblaje. Ok, tampoco es fácil, pero bueno, Edward Elric en Full Metal Alchemist. Perfecto. Tu gol soñado. El que sueño, por supuesto que tendría que ser, bueno, para ir más allá, porque si he soñado, el gol de la Vinotinto para titularse campeón mundial. Claro, vale. Excelente pregunta, José. Ahora voy con otra pregunta. ¿Qué papel quieres? O sea, ¿qué papel te gustaría interpretar, pero que todavía no lo has logrado?
son muchísimos. Estamos en el doblaje, ¿no? Sí, en el doblaje, vamos a ponerlo doblaje. ¿Algún personaje de Marvel? Perfecto. Un viaje por trabajo que hayas hecho y que te haya marcado. Bueno, Copa Libertadores del 94, 95, que fui a transmitir a Buenos Aires con Daniel Chapela, partido específicamente River Caracas. Excelente partido. Ahora voy con otra pregunta, José. ¿Tu mejor compañero en transmisiones? ¡Wow! ¡Qué fea esa! Porque Lo raspaste, Ángelo. Bueno, nada, tengo que decir que, bueno, Daniel Chapela. Daniel Chapela, claro. No podía ser otro. Fue el que te abrió las puertas, ¿no? En el mundo de la narración deportiva. Claro. Y le debo muchísimo a Daniel Chapela de todos estos 20 años narrando fútbol. Se los debo. Es culpa, como siempre le digo, de Daniel. Así es. Un narrador que te guste. Bueno, no creo que me preguntes de la que sea actualmente, o me la pones más fácil. Si no es actualmente, pues bueno, ya lo mencioné, Andrés Salcedo fue mi gran referente. Perfecto. Ahora, un comentarista que te guste. Bueno, aparte de Daniel Chapela, hay muchos otros, ¿no? Pero para mencionar uno actual, me encanta el trabajo de Diego Latorre. Excelente. Un comercial que hayas disfrutado hacer. También hay muchísimos, pero bueno, el del pajarito de Twistos. Excelente. Mejor película que hayas hecho. Mejor película como en doblaje o en doblaje. No, en actuación. Bueno, sería en el cine, ¿no? Sí, en el cine, correcto. Bueno, muy buena pregunta, porque tampoco allí que las opciones sean muchas. Pero bueno, de hecho es una película que está engavetada y no se ha terminado la postproducción, a pesar de que hace 4 años que se rodó, y se llama Contigo a mis espaldas. Pero bueno, no puede ser una referencia que alguien pueda buscar y a ver cuál fue, porque no se ha terminado todavía. Perfecto. Ahora voy con una obra de teatro inolvidable que hayas hecho. También hay varias, pero tengo que mencionar sin duda una que sí, eso fue un parteaguas en mi carrera como actor, y fue casi que en mi comienzo. El pasajero de la fragata, de José Tomás Angola, y ahí interpreté a Libertador Simón Bolívar en sus últimos días de vida. Tremendo papel. Me valió un premio, además del premio municipal de Caracas, y claro, aparte de lo que fue esa obra y ese personaje, me trajo también cierto reconocimiento. Perfecto. Un personaje icónico que hayas doblado o que se convirtió en un ícono, digamos, en la cultura popular. Bueno, de nuevo, Edward Elric, aunque tengo que mencionar también a Alucard de la serie Hellsing. Esos dos son mis pasaportes diplomáticos para ser conocido en Latinoamérica, por lo menos en ese target, en ese público específico, particular de otakus, de seguidores, de fans del anime. Excelente. Ahora, un anime, o sea, en este caso, el mejor anime que hayas podido doblar, el que más te haya gustado doblar.
repito, con Full Metal Alchemist, desde el momento en que hice el casting, la prueba de voz para el personaje, vi que sentí por el texto, por la escena, las par de escenas que hice como prueba, que había una profundidad, un tratamiento filosófico, aunque parezca paradójico o exagerado, en esa serie que me pareció una diferencia tremenda con respecto a cualquier otra serie de ese género. Y bueno, la verdad es que me funcionó el instinto, porque después comprobé que efectivamente era así. Para mí es una diferencia grande esa serie y ese personaje, por supuesto. Excelente. Ahora ya voy con la última pregunta de este segmento, fútbol a un solo toque. José, una persona incomparable en tu trayectoria profesional. Pero bueno, en mi trayectoria profesional, ¿en cuál de las áreas de la profesión? Esta sí te la voy a poner un poquito más difícil. En Ajá. toda tu trayectoria profesional. ¡Wow! ¡Qué complicado! Bueno, dado que la raíz de todo lo que hago profesionalmente es la actuación, alguien que ha sido fundamental para empezar y desarrollarme ha sido mi gran hermano de vida y arte, José Tomás Angola. Excelente, excelente, José. De esta manera entonces terminamos este segmento, el primer segmento que tenemos en este episodio, fútbol a un solo toque. Así que bueno, Rafa, o amarré mucho la pelota. No, un poco, perfecto. José. Pasó la prueba, me parece. Sí, sin duda. Jugando ahí preciso, conciso, bueno, tratando de generar fútbol ofensivo, José. ¿Qué es lo que más me gusta? Sí, sin duda. En la cancha real. Así es. Bueno, José, comentaste que desde pequeño estás en el fútbol, esas experiencias en el estadio con tu padre, y cuando hablas de la Vinotinto, de hecho lo mencionas en el segmento, se nota muchísimo la emoción con la que hablas de la selección nacional. Y yo te quería preguntar acerca de ella, o sea, ¿cómo la ves a la selección de cara a las eliminatorias de Qatar 2022? Ya no está el profesor Rafael Dudamel al mando de la selección nacional, sino que está el portugués José Peseiro, y bueno, justamente conocer tu opinión acerca del momento actual que está viviendo la Vinotinto. Bueno, claro que cuando hablamos de la actualidad de cualquier cosa, pues, obviamente todo está mediatizado y condicionado con esto de la pandemia, ¿no? Pero entendiendo lo mejor posible tu pregunta, bueno, tengo que admitir que no soy de los que inicialmente estaba esperando, ni mucho menos el nombramiento de Peseiro como técnico de la selección. Pero totalmente bueno, impredecible, ¿no? Sí, creo que ni los mejor contactados e informados de lo interno de nuestra selección y de la federación manejaba ese dato. Pero bueno, una vez ya producido el nombramiento, me queda, por supuesto, la expectativa y sobre todo el deseo de que resulte todo lo mejor posible. Si bien no era mi candidato ideal, obviamente, porque ni conocido, pues bueno, una vez ya nombrado oficialmente, creo que los primeros pasos que dio, cortos, breves, porque casi que de inmediato se presentó esta situación mundial. Creo que esos pasos que inicialmente dio son positivos, son alentadores, los celebro. El mantener más o menos la misma convocatoria última, o las últimas convocatorias, más o menos el mismo
el mismo grupo, el contacto, los pocos que pudo hacer con los jugadores que están en el exterior y más referentes, el intento de traer de nuevo a Joseph Martínez al grupo. No conocimos, creo, demasiado de su proyecto porque ya venía casi que de inmediato o estaba muy encima el comienzo de las eliminatorias. Por eso es que creo que estos pasos que pudo dar eran los que podía dar para el tiempo corto que había para el comienzo del trabajo como tal, de su proceso como tal. Pero bueno, eso, en resumen, una expectativa positiva y mucho más el deseo de que sea un éxito y que nos termine a los que tuvimos alguna objeción o cierto resquemor en su nombramiento, pues nos termine de tapar la boca, para decirlo coloquialmente. Sí, de hecho, eso es lo que todos queremos, porque bueno, la Vinotinto ya, José, de hace rato necesita ese cambio de aires, ¿no? Ese envión que los termine de levantar, porque sin duda haber salido subcampeones del mundo en ese Mundial Sub-20 de Corea generó una ilusión muy grande que obviamente se espera mantener ahora con la selección absoluta, ¿no? Y bueno, justamente hablando ya de fútbol, en este caso nacional, también te quería preguntar por tu etapa en el Caracas Fútbol Club. Estuviste muchísimos años en el circuito oficial del equipo, estuviste también presente como narrador en esa consecución de la estrella número 12. Bueno, fue tan importante para toda la afición de los Rojos del Ávila porque tenían tiempo, ¿no? Que no lograban alzarse con la estrella, y también tenían mucho tiempo que no disputaban la Copa Libertadores, desde el año 2013 exactamente. Entonces, ¿cómo fue, José, justamente haber vivido esa temporada de la estrella número 12 con el Caracas, esa vuelta también a Copa Libertadores, y al mismo tiempo, cómo has visto al equipo en este inicio de temporada, tanto en el torneo local como en los dos primeros partidos de la Copa Libertadores? Bueno, como bien dices, he estado buena parte de mi vida como narrador de fútbol ligado al Caracas, porque lo he vivido en dos etapas separadas por un tiempo largo, una de la otra. La primera del 92-93 al 99-2000, y después de mucho tiempo de estar no vinculado al circuito del Caracas, volví hace un par de años, 3 años, justamente a ser narrador del equipo. Y esta estrella número 12, claro, tampoco la pude vivir del todo como me hubiera gustado, porque coincidió justamente la parte final del campeonato, de la temporada, con mi marcha de Venezuela, con mi mudanza fuera del país. Entonces tuve que seguir esa parte final a cierta distancia. Yo, aún a pesar de la diferencia horaria, es decir, cuando los partidos del fútbol venezolano, del Caracas específicamente, se están desarrollando, aquí donde estoy, en Barcelona, en España, es madrugada. Bueno, me ha tocado seguir los partidos o por el canal YouTube del equipo, cuando el streaming de allá lo permite, o por la transmisión radial de mis compañeros. Entonces, bueno, ha sido una manera muy especial de vivirlo, disfrutarlo, de esperar durante bastante tiempo que se produjera, porque a pesar de que uno es un profesional, y cuando he trabajado para otros equipos lo he hecho con el profesionalismo y tratando de transmitir toda la identidad y motivación y emoción posible,
Es claro que estas 2 etapas que he tenido profesionalmente ligado al Caracas, pues bueno, hacen que haya cierta preponderancia el anhelo, el deseo de que el equipo reverdezca laureles, vuelva a conseguir títulos. Entonces, esta última o la más reciente, la 12, me agarró celebrándola casi que en soledad por aquí, pero bueno, conectado a través del WhatsApp con los compañeros durante la transmisión y vivido de esa manera muy particular. Y lo mismo que el comienzo de este torneo, yo tengo sí mi análisis o lo que pienso sobre la conformación del equipo desde hace algunas temporadas, pero creo que igual tengo que siempre valorar, rescatar el trabajo de Noel al frente de la dirección técnica del equipo y todo su grupo, por supuesto, y este comienzo estaba siendo muy, muy, muy alentador. La parada obligatoria, esta pausa larguísima, llega en un mal momento porque creo que el equipo, por lo menos en el campeonato local, iba como apuntando a revalidar, aun cuando pueda sonar prematuro, porque apenas empezaba la temporada, pero bueno, muy alentador lo que estaba mostrando. Así es, José Manuel. Y ahora, bueno, antes de eso, enviarle un saludo al gran equipo del departamento de prensa del Caracas Fútbol Club, que está haciendo un excelente trabajo. Hernán Rodríguez, Leopoldo Salazar, Darcy, Joan Sánchez, entre otros. Un saludo para ellos y qué bueno que su trabajo da la posibilidad de que estuvo en España, estés viendo los partidos del Caracas Fútbol Club y siguiéndolo como siempre. Pero ahora llegó el momento de otro segmento de nuestro podcast, de Minuto y Resultado 2.0, que tiene por nombre Balón Dividido. La idea de este segmento es ponerte a ti, el invitado de lujo de hoy, a elegir entre 2 opciones. Ejemplo, yo te voy a decir, ¿con cuál estadio te quedas? ¿Con el Cachamay o con el Estadio Olímpico de la UCB? Entonces, bueno, preparamos unas preguntas y quiero saber si aceptas el reto. No, aceptado está. Que sea fácil es otra cosa distinta. No, bueno, pero aquí creo que es un poco más liviano porque te ponemos las opciones. No es tan pensar, sino que te doy las opciones y tú eliges. ¿Sí? ¿Listo? Vale, sí, claro. Ok, voy con el primero. ¿Cristiano o Messi? Messi. ¿Narración deportiva o actuación de doblaje? Esta está difícil, me parece. Complicadísima. Bueno, pero como es un reto y tengo algo que, juro que responder algo, bueno, actuación de doblaje. Ok, esas son fuertes declaraciones. Ok, la próxima es Eduard Elric o Alucard. Hubiera valido cualquiera de las dos que diga, me hubiera quedado un vacío por dentro por la que descarto. Claro, o sea, es que haces muchas cosas, lo haces muy bien, por cierto. Todas para mí son apasionantes, todas son como cuando le preguntan a un padre, ¿cuál de tus hijos es el favorito? Por favor. Sí, por supuesto, no, muy complicado. Sin embargo, ese es lo bonito de este reto. Ahora, la próxima trata de la actuación de doblaje. ¿Eduard Elric o Alucard? Eduard Elric. Ok, ahora una un poco más complicada. ¿FM Center o Venevisión? Bueno, con todo el cariño, como siempre, para la opción que descarto, pero FM Center, claro. Ok. ¿History Channel o Cinemax? Caramba. Bueno, History, porque sigo vinculado a través de Alienígenas Ancestrales, y con Cinemax el canal entró en una etapa distinta, un nuevo relanzamiento, y de momento mi vínculo con el canal está
en otro estado. Ok. Ahora una un poco más deportiva. ¿Juan Arango o Stalin Rivas? Wow. Bueno, por la trascendencia, la repercusión que ha tenido en su trayectoria y, en fin, todo lo que ha logrado y todo lo que ha marcado, Juan Arango, aun cuando el talento de Stalin es una cosa totalmente distinta, pero bueno, ir una vez más en la parte difícil de descartar. Bueno, aquí voy con una que no es deportiva, pero creo que sé la respuesta. ¿Cine o teatro? Bueno, fíjate que otra vez puesto a elegir, voy a irme por la opción de lo que ha significado para mí y no de lo que aspiraría o de lo que quisiera. Okay. Entonces digo teatro. Bueno, nada se compara con las tablas, ¿no? Ahora, la número 9. ¿Series o películas? Esta sí está más suave. Bueno, me imagino que me lo preguntan por la parte como espectador y no como intérprete, como actor. Sí, bueno, un contexto general. Vamos a ponértelo como espectador. Cine. Películas. Okay. Ok, ahora redes sociales. ¿Twitter o Instagram? Instagram. Ok. ¿Europa o América? ¡Wow! ¡Qué complicado! No, una felicitación al equipo de producción porque pusimos a pensar a José Manuel Vieira. No, sí, ya hace rato, por cierto. Bueno, menos mal que no me ponen a decidir entre específicamente Venezuela y España. No, un poco más general. Bueno, pero tómalo del contexto quizás del fútbol europeo o el fútbol americano. Puede ser también. Ni así me la ponen fácil, porque claro. La trascendencia, la importancia, la jerarquía que tiene el fútbol europeo, sobre todo por las grandes ligas, es más que contundente. Pero la parte más romántica por la identificación, por la cercanía, por razones de vida, está en América y específicamente en el fútbol venezolano. Pero bueno, nada, puesto a elegir así, una vez más, con todo el dolor, diría, justamente por eso, por el nivel, diría que de Europa, fútbol europeo. No hay problema. Yo creo que nadie se va a molestar. Aquí hay espacio para todo el minuto y resultado 2.0 y más en nuestro segmento balón dividido. Otra, ¿gol o asistencia? Gol. Ok. Alienígenas. En la cancha no, en la cancha soy más asistidor, creador que goleador. Ok, me parece algo muy noble. Alienígenas ancestrales. ¿Cómo? Pero para transmitir, para narrar, definitivamente, pero por rato, sí. Por el gol. Por supuesto. Más sabroso, ¿no? Cantar un gol y, por supuesto, si estás con la selección, más aún. Sí. Ahora sí. ¿Alienígenas ancestrales o secretos de la Biblia? No, largamente alienígenas ancestrales. Ok. ¿La vida del honorable Procopio Gómez o Alegría, Pasión y Muerte? Alegría, Pasión y Muerte. Ok. ¿Francia 98 o Sudáfrica 2010? Francia 98. ¿Francia 98? Sí, me digo, porque puesto a elegir una vez más, me marcó obviamente profesionalmente, perdón por el doble pronombre cacofónico, pero sí, o sea, para mí es un antes y un después profesionalmente el Mundial Francia 98. Lindos recuerdos precisamente por eso.
Ok. Y para finalizar, una un tanto jocosa, una comparación tal vez graciosa, pero ¿José Manuel Vieira o José Manuel Rey? Pero ¿por dónde tendría que tomar la decisión? Ayúdame. No sé, por gusto, quizás José Manuel Rey te gustó muchísimo cuando estaba en la saga central de la selección, quizás te vas por tu elección propia, por José Manuel Vieira, por el talento que tienen los dos, también se pueden comparar. Es muy a interpretación de José. Bueno, como... Y porque de hecho, José, si no nos equivocamos, tuviste la oportunidad de compartir transmisiones también con José Manuel Rey, ¿no? No, sabes que no he coincidido con Tetero en eso. Y la verdad es que me hubiera gustado, pero no se dio, no coincidimos nunca. Cuando él transmitió por Venevisión, yo no estaba en el canal. Y después nada, cuando empecé yo en el 2014 en Venevisión, él ya no pudo estar en el staff. Sí, obviamente tengo muy buena amistad con el tocayo, desde sus comienzos, bueno, específicamente desde su llegada al Caracas, cuando pasó del Marítimo al Caracas, pero profesionalmente nunca hemos compartido. Y en cuanto a la respuesta, bueno, obviamente además quedaría horrible que uno decida por sí mismo. Así que tengo que decir José Manuel Rey, que para mí además es una posición, un nombre fijo, segurísimo en un 11 ideal, cosa que no me gusta hacer nunca tampoco. Los 11 ideales, 11 históricos, no, siempre me ha costado muchísimo. Pero bueno, estoy seguro que de los pocos nombres que pondría sin pensarlo mucho es el de José Manuel Rey en un 11 ideal de la Vinotinto. Bueno, listo, José Manuel. Este fue el final de Balón Dividido, nuestro segundo segmento de Minuto y Resultado 2.0. Creo que fue uno de los más complicados. Todavía falta otro y ya más adelante lo estarás conociendo a ver qué te parece. Vale. Bueno, José, de hecho, vamos a continuar, ¿no? Ya con la entrevista, ya quizás entrando un poco en la parte final, pero bueno, todavía con cierto tiempo para seguir conversando, pero en esta ocasión te quería preguntar, porque sabes que el otro día yo tuve un debate, de hecho con mis compañeros, ¿no? Álvaro, Carlos y Rafa, estábamos conversando sobre el tema de nuestros jugadores venezolanos, ¿no? Por ejemplo, de esa camada del Mundial Sub-20, que fue subcampeona del mundo, donde destacaron Jefferson Soteldo, Yángel Herrera, Dalberto Peñaranda, Wilker Fariñez, entre otros, y estábamos sacando una comparación, ¿no? De esos futbolistas, de esos 23 futbolistas que disputaron ese mundial, que actualmente son jugadores destacados en sus equipos, ¿no? Y realmente la lista se nos hacía corta. De 23 jugadores, a lo mejor 6, máximo 8 de esa lista son actualmente importantes en sus clubes. Y si nos vamos a regulares absolutamente, podemos decir que solamente Soteldo, Yángel y el mismo Wilker son el top 3 de esa camada por actualidad, ¿no? Pero entonces la pregunta va en torno a si esos 3 futbolistas que te mencioné, Yángel, Soteldo y Wilker, ¿crees que tienen el talento suficiente para estar en un equipo de élite en el fútbol europeo, ¿no? Porque también, y te pregunto esto porque en los últimos días salió esa noticia, ¿no? Ese rumor de que el Inter de Milán estaba interesado en Jefferson Soteldo. En su momento también se decía que cuando Wilker saltó a Millonarios de Colombia, tenía una cláusula para poder irse al Benfica de Portugal en unos años. Y bueno, Yángel Herrera, porque actualmente es un jugador, una pieza clave en el Granada de España, ¿no? Entonces, bueno, por eso te hacía esa pregunta. Bueno, yo la verdad soy un fiel
creyente en el talento del jugador venezolano. Y no solamente de estas generaciones que estamos mencionando, que estamos hablando. He tenido la suerte de ver otras generaciones que lamentablemente, entre comillas, se perdieron. Talento siempre hemos tenido muchísimo, y lo digo porque he visto, por lo menos de las generaciones de los 60 para acá, y puede ser como temerario o muy patriotero decir que claro, que estoy seguro que estos tres referentes actuales podrían tener éxito en equipos de élite. Pero es que incluso con una muy buena dosis de objetividad, si es que se pudiera aplicar acá o si existe realmente esa condición, yo creo que sí, porque además estamos hablando de tres jugadores que están mostrando un presente muy sólido y que todavía tienen un futuro abierto. Y creo que en ese crecimiento, porque efectivamente ha sido paulatino, muy paulatino, la internacionalización del jugador venezolano, pero digamos en masa, ¿no? O por lo menos en cantidad importante, significativa, representativa. Salvo cuestiones esporádicas, por ejemplo, aún sin llegar a equipos de élite, pero lo que hizo con su carrera Arango, en su momento era difícil pensar que lo podía lograr un jugador venezolano, y con cada o varios de los pasos que dio, de los escalones que subió Arango, mucha gente tenía como la duda, ¿no? Y el descreimiento de que eso fuera verdad. Mencionar que Arango llegaba al fútbol español y había gente que arrugaba la cara y decía, no vale, eso es que está jugando en España, nada. Se consolida como titular y figura en equipos como el Mallorca, por ejemplo, y había gente que todavía negaba que no, eso es ahora unos partiditos, eso, y ahí estaba. Y ni hablar de cuando saltó al fútbol alemán, y que terminara siendo en un fútbol, tal vez un equipo que no ha tenido logros y títulos en las últimas décadas, pero es un equipo histórico del fútbol alemán, y que en su 11 histórico esté Arango es algo que quién podía proyectarlo, preverlo, adivinarlo. De hecho, todavía hay gente que se sorprende que eso sea así y lo pone en duda. Entonces, creo que eso que también, para hacerlo con referencias más cercanas, en tiempo y en geografía, gente que no se imaginó o no podía creer que Soteldo se afincara como gran figura en el Santos de Brasil, y lo está logrando y plenamente. Entonces esos escaños que va subiendo el jugador venezolano, que por supuesto, como suele ser históricamente, se va transmitiendo al inconsciente colectivo del fútbol venezolano, del futbolista venezolano, para mí hacen perfectamente posible ese futurible de que cualquiera de estos tres, si no los tres, terminen realmente llegando a que lleguen a una institución, a un equipo élite, de nuevo, un equipo grande, importante, de las grandes ligas, y se consoliden como titulares, como lo son actualmente en sus clubes. Pues bueno, ya sería un escaño mucho más arriba. Es probable que el paso que viene, el escalón que viene, sea que efectivamente uno de los tres, o los tres, o alguno de estos, alguno que no son ninguno de estos tres, llegue a un equipo de élite,
pero se mantenga allí un poco mejor de lo que fue la llegada de Tomás Rincón a la Juventus, pero bueno, sin ser figura, sin consolidarse todavía como titular, pero va a ser un escaño un poco más arriba del que tiene el jugador venezolano actualmente. Y ahí entonces posiblemente el siguiente paso sí sea, no solamente tenemos jugador en la plantilla de un equipo élite con continuidad quiero decir, con más de una temporada, sino sumando minutos y así progresivamente hasta tener un jugador que puede ser cualquiera de estos, repito, como titular y figura en un equipo de élite. Creo que todo va, o no necesariamente es así, pero sería una progresión bastante creíble y hasta saludable, ¿por qué no?, para el fútbol venezolano y el jugador venezolano. Así es, José Manuel. Ojalá, de verdad, aquí opinando un poco también, nos gustaría a todos muchísimo que el jugador venezolano por fin se establezca en la élite. Pero se me ocurrió una cosa, dijiste que en la cuarentena estás tratando de hacer ejercicio, ya lo hacías, pero lo sigues, lo mantienes. También comentaste que eras más de asistencias que de goles cuando le tocaba jugar. A José Manuel Vieira le gusta mucho el fútbol, verlo, narrarlo, trabajarlo, pero también jugarlo, ¿no? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, la verdad es que más que narrarlo y verlo, lo que más me gusta en la vida es estar en una cancha, es jugar y juego desde niño, ¿no? Desde muy niño. Y no necesariamente las caimaneras los 20 tú, de que vamos a reunirnos en la cancha y vamos a dividir la partida y tú para acá y tú para allá. Eso me refiero al fútbol organizado, claro, de clubes, de equipos, amateur por supuesto. Llegué a coquetear un poco siendo juvenil, yendo a algún entrenamiento de equipos profesionales, como para la época fue el ya inexistente Deportivo Portugués, pero bueno, más allá de eso siempre me han mantenido activo, excepto desde mi mudanza hace un poco más de un año aquí a Barcelona, España, donde mis contactos obviamente no son los mismos y eso me está pegando muchísimo, porque venía de estar acostumbrado, imagínate, entre fútbol 11, el fútbol de campo normal, y fútbol sala, a jugar 4 veces a la semana en diferentes equipos, torneos, campeonatos, y con cierto nivel, a pesar de ya estar en categoría máster, pero bueno, yo he tenido la dicha, la oportunidad, el privilegio. Algún día, eso sí, nunca me he puesto a hacerlo, el ejercicio de anotar con los grandes jugadores con los que he podido compartir, así sea un partido amistoso, una caimanera, un partido de exhibición, de eso a partidos o a equipos en torneos organizados. Ese listado, la verdad es que así por encimita, sé que con grandes figuras, por ejemplo, desde Luis Mendoza para acá. Wow. Cuéntanos de hecho, José, otras figuras así con las que hayas compartido, ¿no? En esa época. A ver, bueno, hasta no hace mucho, podría mencionar muchos, pero bueno, nada, yendo desde aquellas épocas, o jugadores de aquella época, el detalle es que Luis Mendoza, crack, fenomenal, uno de los talentos más deslumbrantes que he podido ver yo en una cancha, sea compartiendo con él en algún partido amistoso. Me refiero ya con Luis, con edad importante, con Luis ya cuando ya había cumplido más de 50, 60 años, ahorita ya va cerca de hoy pasa de los 70. 74 años tiene Luis Mendoza. Efectivamente. Y aún así, obviamente lo vi como jugador, es decir, como espectador desde la tribuna, lo vi en su mejor época. Pero además compartir en la cancha con él o enfrentarlo,
y una cosa deslumbrante técnicamente, una de las cosas más brillantes que he visto como jugador de fútbol. Luis Mendoza, Bobby Eli, con Stalin, incluso llegué a compartir algún partido de entrenamiento cuando estaba yo en el circuito del Caracas y podía participar incluso en los entrenamientos, porque eso me pude hacerlo también, estar en los entrenamientos del Caracas en la época de Plasencia, con Luis Mendoza, por cierto, de asistente, y estaba en esa época Stalin, y poder jugar un poco ahí en la cancha con Stalin, ni hablar de Gerson Díaz, que además es mi primo hermano y mi ahijado, y puedo decir que fui entre comillas, su primer entrenador, porque apenas empezó a caminar, era yo el que jugaba con él, y después pude hacerlo infinidad de veces en equipos juntos, con Gaby Miranda también, con el propio Noel San Vicente, con Pedrito Febles, con Carlos Maldonado, con Edson Rodríguez, el Mencho, y bueno, estoy dejando seguramente un montón afuera, porque me estoy haciendo esta lista por primera vez y de memoria ahora, y seguro que se me está quedando. Con el zurdo Rojas, que creo que ni él se acordará, llegué a jugar fútbol sala, bueno, para la época era futbolito, cuando el zurdo todavía era muy joven, en Caracas además jugamos futbolito juntos. Pues mira, no sé, se me van nombres, pero son muchos, incluso con algunos que han sido grandes talentos que no trascendieron en nombre, pero talentos que se perdieron. Puedo nombrar a Eduardo Regueiro, a pocos les sonará, pero en los 80 era un talento que junto con Carlos Fabián Maldonado eran las grandes figuras que apuntaban, y él Regueiro por cosas de su carácter, de su comportamiento no llegó a más, pero también es uno de los jugadores que técnicamente ha sido de lo más brillante que he podido ver, y me tocó jugar con él varias temporadas en el equipo máster del Galicia Fútbol Club. Y bueno, nada, como digo, se me están quedando un montón de nombres por fuera que han sido grandes figuras y con los que he podido compartir en la cancha. Y eso, decía, tenía hasta el 2018 una actividad tremenda en la cancha, y es mi gran pasión. Yo disfruto el fútbol siempre un poco, incluso como narrador y hasta como espectador, siempre con un ángulo preponderantemente como jugador. Lo que sucede en la cancha me pasa lo mismo que cuando veo una película, una serie, una obra de teatro. Yo estoy allí no solamente decodificando o transitando el camino o la historia como un espectador al que le están contando, sino que yo estoy, la verdad, representando, para mí, yo estoy diciendo el texto que está diciendo el actor, y pienso cómo sería mi versión. Lo mismo me sucede cuando veo o transmito un partido de fútbol. En buena parte mi cerebro y mis percepciones, mis sensaciones, están dándole una lectura y una participación como jugador. Estoy en la cancha de alguna manera. Excelente, José. Ahora, de hecho, vamos con ya el último segmento de nuestro programa, que se llama Definición frente al arco, ¿no? Tú decías claramente que eres más asistidor que definidor, pero bueno, un asistidor también, por lo general, tiene mucha llegada, ¿no?, al área. Y si tienes la oportunidad de tener ahí el arco, pues nada, lo defines, que notas el gol, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Claro. Entonces, de hecho, vamos con este segmento, que consiste en lo siguiente, ¿no? Te lo voy a explicar. Te voy a decir una palabra y tú vas a decir, mejor dicho, vas a completar esa palabra con lo primero que se te ocurra. ¿Ok? Por ejemplo, si yo te digo farmacia,
tú me dices Locatel, ¿no? Entonces, No. te voy a hacer una serie de preguntas con una sola palabra y tú me vas a decir, o sea, la vas a completar con lo primero que se te ocurre en la mente, ¿ok? Ok. Excelente. Entonces voy con la primera pregunta. Fútbol. Vino tinto. Campeón. Caracas. Estadio. Brígido Iriarte. FM. Center. Actuación. Teatro. Doblaje. Serie. UCAP. Comunicación. José Manuel Vieira. Actor. Excelente, excelente. Mejor imposible. Mejor imposible. ¿Por qué? Sin duda, bueno, logramos irnos con 8 goles encima. Fueron 8 preguntas. Anotaste los 8 goles, entonces. Eso sí, valiendo la aclaratoria de mi parte de que si volviéramos a hacerlo, seguramente mis respuestas serían totalmente distintas a la que acabo de hacer. No, pero excelente, excelente, o sea, de verdad. Para ya ir finalizando un poco, preguntarte, José, si realmente crees que nuestro fútbol venezolano ha tenido un crecimiento notable en los últimos años, tomando en cuenta un poco también el tema gerencial y quizás a veces por así decirlo, puntos negativos que hemos podido ver, ¿no? Porque fíjate que, por ejemplo, salió recientemente que la Liga Fútbol estableció unos topes salariales, tanto para jugadores como para cuerpos técnicos, y bueno, ya en las redes sociales comenzó una avalancha de, digamos, preguntas e inquietudes de las personas al decir que, bueno, si un futbolista profesional va a tener un tope salarial de tanto, ¿cómo entonces podrían venir futbolistas internacionales a jugar con nuestros equipos, ¿no? O cómo pudiese venir también técnicos extranjeros a dirigir a nuestros clubes. Entonces, bueno, preguntarte por eso, ¿qué opinas al respecto? Bueno, está, digamos, hay varios subconjuntos ahí en la pregunta. Si creo que ha habido un crecimiento, sí, tengo que decir que sí, obviamente, ¿no? Yo creo que es obvio y bueno, para mí se me hace, además, no digo que fácil, pero puedo constatarlo y contrastarlo precisamente por mi experiencia o mi cercanía y seguimiento y vivencias incluso en diferentes niveles con el fútbol venezolano. Entonces, bueno, para mí es obvio mirar atrás y ver justamente en qué hemos avanzado, en qué hemos crecido, en qué hemos evolucionado, que no sea el punto ideal ni el que debería ser, es cierto, pero sí ha habido un crecimiento. Siempre, creo, con un lastre, un peso incómodo que justamente ha hecho que ese crecimiento haya sido más lento o menos fluido del que debería ser, que ha sido la parte dirigencial, federativa. Sigue siendo así. Concretamente o especificando sobre nuestra liga local, pues bueno, hay una parte de crecimiento pero con deformidad que tiene que ver con la injerencia política a nivel de equipos y de federación, que me parece, la verdad, preocupante, muy preocupante. Y casi que tiene, sí, podría decir que ese punto tiene vinculación con la siguiente parte de la pregunta, topes salariales. Yo creo que todo está relacionado, habría que ver qué tanto se puede respetar un tope salarial en vista justamente de la actualidad de la mayoría de nuestros equipos,
digamos, tocados por presupuestos que tienen que ver más con lo político, con fuentes no muy transparentes. ¿Hasta qué punto se va a respetar eso? O algún tope salarial. ¿Tiene sentido, siendo así, que haya tope salarial? ¿O será una hipocresía? ¿Será una mampara? En fin, una vez más, cada vez que la política de esta manera está poniendo su sombra sobre el fútbol venezolano, pues es muy difícil que uno pueda opinar o sacar una conclusión con claridad y con sensatez de lo que esté viviéndose o de lo que pueda resultar de las medidas que se tomen, de las medidas que se vayan tomando inclusive. Quería comentar que totalmente de acuerdo. El tema de la injerencia política en el fútbol venezolano sin duda es una de las grandes trabas que tiene nuestro fútbol. Y bueno, lamentablemente estamos llegando al final de la entrevista, pero no nos podemos despedirnos sin antes pedirte que nos narres ese gol que comentaste, ¿no? Para que Venezuela se corone campeona del mundo. A ver si nos regalas una pequeña demostración para cerrar con eso, porque por ahí te dicen la voz del gol sostenido, ¿no? Sí, ese fue un mote promocional, sobre todo a nivel de marketing, que me pusieron en FM Center justamente, bueno, un poco después del Mundial de Francia, cuando ahí en Hot 94 ya conocían un poco mi trabajo, y entonces para el siguiente evento que transmitimos, la gente del departamento de la gerencia de promociones de la radio decidió comprometerme, la verdad, con ese término, ese apodo, porque, bueno, después, esto a manera de anécdota, me vi incluso obligado casi como que a mantener esa expectativa, ese reto para la gente que conoció o que empezó a conocer ese apodo y esos goles sostenidos o esos goles largos. Me tocó en el Mundial de Alemania 2006, la primera parte, las primeras 2 semanas de ese Mundial, con disfonía, es decir, estaba absolutamente destrozado en la garganta, una disfonía que pesqué la noche anterior a la inauguración del Mundial, y bueno, con la promoción del gol sostenido y qué sé yo, casi que me obligaba en la radio a cantar igual el gol largo, y porque así se había promocionado. Y yo decía, pues es que no puedo ni siquiera casi narrar, la voz no me está saliendo, estoy disfónico. Y decía, bueno, no sé cómo vas a hacer, pero bueno, hemos estado promocionando el gol sostenido y tienes que darle. Y creo que no quedan registros de eso. Ahí esa parte sí, casi que agradezco que se haya borrado ese material, porque llegué a escucharlo un tiempo después y era horrible, desgañitado los gallos que se me iban cantando el fulano gol sostenido. Pero bueno, sí, efectivamente se ha mantenido ese apodo, ese título que me pusieron hace tiempo. ¿Me escuchas? Sí, te oigo. ¿Me escuchan todavía? Estoy buscando una ubicación. Estoy buscando una ubicación aquí en la casa donde no sé, los vecinos no terminen denunciándome aquí con la policía, que vengan a buscar claro, por alterar el orden público, ¿no? Y además en este silencio profundo que hay en las ciudades. José, pero sabes una cosa, estamos seguros que con ese canto de gol que vas a hacer a continuación, más de uno se va a emocionar en su casa ante esta soledad, como bien decías. Porque la gente se va a emocionar, va a decir, Dios mío, queremos fútbol otra vez, qué buen gol, qué buena narración. Entonces, bueno. Bueno,
Ojalá, qué buena vuelta le buscaste, qué bueno. Bueno, nada, haré el mejor intento posible. Ustedes me dicen cuándo. Listo, José, No, listo, cuando quieras, en la medida de lo posible, para no despertar a todo el mundo, pero cuando quieras. Vale. Se está terminando el partido y hay una gran posibilidad para la Vinotinto que se construye desde la mitad de la cancha. Va una pelota larga, será por Dios que somos campeones mundiales. Aquí está la jugada que puede definir. Está Soteldo en la individual, se metió en el área, 2 regates, tiró el arco, el gol de Venezuela, gol de la Vinotinto. Somos campeones mundiales. Cantémoslo todos. Venezuela, la Vinotinto es campeón mundial de fútbol. No estamos soñando, Venezuela, es la realidad. Venezuela, campeón del mundo. Increíble. Bueno, conté los segundos que duró esa narración del gol y fueron 18 segundos, nada más y nada menos, y yo creo que le haces honor al sobrenombre que te pusieron. Bueno, espero no haber quedado tan por debajo de alguna expectativa y bueno, me vale incluso ya cerrando para otra confesión u otra anécdota. Obviamente los goles que más disfruto cantar son los de la selección, los de la Vinotinto, y precisamente por eso nunca son los goles tan largos como yo quisiera, porque paradójicamente, bueno, no sé si paradójicamente, pero una de las cosas técnicamente más difíciles de cantar el gol largo es justamente mantener el tono, el aire, la proyección, en fin, una serie de cosas, pero que van muy relacionadas a la emoción. Sí, sin duda. Yo canto largo porque disfruto tanto cuando hay goles, que cantarlos es mi manera de disfrutarlos. Y cuando son de la selección, pues justamente la emoción es tan difícil para mí de manejar, de contener, que terminan siendo más cortos. Es decir, se me acaba el aire o me falla la voz más rápido de lo que quisiera, justamente porque la emoción me termina ganando. Y bueno, eso hace que, sí, paradójicamente, los goles de la selección, siendo los que más quisiera alargar, nunca lo consigo del todo. Sí, sin duda, la narración también es un arte, José, y sin duda un arte que manejas a la perfección, porque de verdad que tremenda narración, ¿no? De hecho, uno imaginándose aquí el momento, pues de verdad que se emociona con solamente pensarlo, porque bueno, el sueño que tenemos todos y que nada, en este caso tú como narrador puedas tener un privilegio como ese, pues que realmente sería algo tremendo, fenomenal. Amén. Así es, José. Y bueno, nada, de verdad que hemos llegado al final de esta entrevista. Una entrevista maravillosa, de verdad, tenemos que confesarla, porque como te dije anteriormente, pasamos muchas facetas, conversamos, creo que de todo un poco. Más bien creo que se nos quedaron algunos temitas pendientes por allí, pero bueno, claro, también dejarlos para otra oportunidad, ¿no? En la que podamos contar contigo, Dios mediante, porque bueno, de verdad que fue un gran placer y una gran alegría de poder estar contigo, José Manuel. Bueno, la verdad es que yo les estoy muy, muy agradecido a los cuatro, Rafa, Ángelo, Carlos y Álvaro, por este buen rato. No es habitual que en una conversación, en una entrevista o algo, yo tenga la oportunidad de hablar de
de todas mis actividades profesionales y también la parte personal. Por lo general siempre son temáticas, ¿no? Las entrevistas que me tocan, algunas son específicamente sobre doblaje, otras son específicamente sobre locución publicitaria, otras son sobre teatro y otras son sobre el fútbol. Y poder tener la oportunidad de que alguien tenga la motivación y el gesto de permitirme hablar sobre esta buena parte de lo que es mi vida, la verdad es un privilegio y un gusto y de agradecer obviamente a ustedes por esto. Y claro que además estoy siempre a disposición. Dentro del agradecimiento va también el reconocimiento para ustedes, el proyecto, el programa. Me parece, la verdad, muy bien pensado, bien estructurado, y no porque me hayan incorporado como entrevistado. Pero más allá de eso sí, y eso me contenta mucho. Son nuevas generaciones que además demuestran lo bien que preparan el programa para hacerle a uno, el entrevistado o el invitado, mucho más cómodo y sentirse en confianza y que sea tan agradable el rato. Agradecido, por supuesto, también, no solamente por la oportunidad, que como digo, se las agradezco muchísimo, sino también por las gentiles consideraciones y ponderaciones respecto a mi trabajo que han tenido en varias oportunidades durante este rato. Así es, José Manuel, muchísimas gracias por estar acá en Minuto y Resultado 2.0. Espero que haya disfrutado este momento tanto como lo disfrutamos nosotros al preparar esta entrevista, al momento de desarrollarla, y quería cerrar mi intervención comentándote una anécdota ahora de mi parte hacia ti, y es que hace poco me hicieron una entrevista en la universidad. Una compañera me tomó en cuenta porque tengo algo de experiencia en el periodismo deportivo, estoy involucrado en este tema, y ella me preguntó que cuáles eran quizás las figuras a seguir por la voz y todo esto, y tú fuiste una de ellas. Entonces yo me lleno de orgullo al haberte entrevistado en este programa. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado a todos. Bueno, la verdad es que es un honor, que el orgullo es mío de que me hayas tenido como presente y como referencia. La verdad, a mí nunca deja de emocionarme y también de motivarme que haya gente, sobre todo de generaciones tan nuevas, que me tengan en consideración, presente primero y luego en tan buena consideración, y eso hace que me comprometa con el mayor gusto del mundo a ayudar, a aportar, si es que alguien cree que puedo aportar algo. Yo sí, con la mayor felicidad del mundo, así que soy yo el que te agradece que hayas tenido esa mención hacia mí. Sí, de hecho, José, me uno a las palabras de mi compañero Rafael, porque de hecho recuerdo mucho cuando tuviste tu pasantía en Meridiano Televisión, que compartías comentarios con Leopoldo Salazar, y creo que otro, Carlos Suárez, si no me equivoco, y otros tantos compañeros, claro, en los que bueno, nada, narraban y comentaban fútbol español, el calcio, la Bundesliga, la liga portuguesa también. Sí, correcto, y hasta la Premier, inclusive. Hasta la Premier, sí, te recuerdo perfectamente en esa época, y que de verdad para nosotros no, sí, y que para nosotros es realmente bonito, gratificante, ¿no? Que uno, esas personas que veía, que escuchaban la televisión,
después al día siguiente tengas esa chance, esa oportunidad de entrevistarle y que la entrevista se torne tan amena, tan agradable, pues es un privilegio tremendo. Y de nuevo agradecerte por tu tiempo, por tu disposición, por haber estado acá en este episodio de Minuto Resultados 2.0 con nosotros. Y nada, deseándote que sigas pasando unos días en cuarentena normales, como tú bien describiste, porque sigues haciendo tus labores, tus cosas normales, y que para ti esto realmente no te afecta. Pero bueno, recordándole a todas las personas también que nos están escuchando que estén siempre en casa, que se mantengan en unión de sus familiares, sus seres queridos, que salgan solamente para lo puntual, en este caso comprar alimentos, algunos medicamentos y ya, pero que traten en la medida de lo posible de salir de sus hogares, porque tenemos que vencer esta enfermedad que azota hoy día a la humanidad. Entonces, bueno, agradecido grandemente, José Manuel. Todo lo contrario, yo con ustedes, y les deseo y les auguro además el mayor de los éxitos con este proyecto, este programa. Abrazo para ustedes, muy fuerte, y para la gente que nos escuche, pues por supuesto también el agradecimiento por la paciencia. Claro que sí, José Manuel. Recuerden que nos pueden escuchar en distintas plataformas: Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también vía YouTube. En este episodio muy especial que tuvimos con José Manuel Vieira, narrador deportivo, locutor, actor de doblaje y también de cine, teatro, y que tuvo el privilegio de poder estar aquí con nosotros compartiendo este episodio. Recuerden nuestras redes sociales: @Minuto y Resultado FM en Instagram, @Min y Resultado FM en Twitter, para que se contacten con nosotros, interactúen y estén muy pendientes de los próximos episodios que vamos a tener también acá en Minuto Resultado 2.0. Nos despedimos, un abrazo para todos.